Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta edición de Conexión Tele 13 que comenzamos a esta hora de la tarde, 17:32, con un Santiago muy caluroso. Hemos llegado casi a los 33 grados de temperatura, pero en algunos sectores fue mucho más alto, especialmente en Lampa, Tiltil, llegaron a los 34, casi 35 grados. Hacemos conexión en el día de hoy con lo que está marcando en redes este martes 10 de marzo, como por ejemplo lo es la palabra camión en X, porque hoy la PDI detuvo al conductor que dejó el cuerpo de una mujer en las cercanías de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, con quien estuvimos hablando, ¿se acuerdan ustedes?, en el día de ayer en nuestro programa. También vamos a estar conversando sobre el cambio de gobierno y el desafío de la reconstrucción que ha quedado pendiente, y lo vamos a hacer con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que nos va a acompañar aquí en el estudio. También le vamos a entregar detalles sobre las últimas horas del presidente Gabriel Boric en el mando, quien hoy realizará una cadena nacional a las 21 horas. Finalmente conversaremos con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que es la primera autoridad de la administración del mandatario electo José Antonio Kast en llegar a La Moneda. Se lo contábamos en el día de ayer, le dábamos cuenta de cómo había sido ese arribo. Hoy vamos a estar conversando con la nueva autoridad. Así comenzamos la edición de hoy de Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Como de costumbre, comenzamos nuestro programa revisando algunas de las cosas que están marcando en las redes. Está marcando. Bueno, se lo decíamos al principio, este martes 10, si uno se mete a las redes, se da cuenta que la palabra camión es una de las más buscadas, más citadas. Y eso porque hoy la Policía de Investigaciones detuvo al conductor del camión que trasladó y dejó el cuerpo de una mujer al interior de una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. De acuerdo a EMOL, se trata de un hombre de nacionalidad chilena de 52 años. La PDI dio con su paradero luego de que el dueño del camión reconociera su vehículo en las imágenes publicadas en la prensa, por lo que decidió, dicen, dar aviso a la policía. No se saben más detalles, mucho hermetismo al respecto. Por supuesto que la información ha sido confirmada por las propias autoridades, incluso por el propio ministro de Seguridad, quien, ante las consultas de la prensa de más detalles, dijo: hasta aquí nomás llego porque el proceso está en investigación. Y de lo otro más buscado, que se multiplicó en la última hora, diría yo, a partir de que se confirmó, es Paqui, en referencia a Francisco Paqui Meneghini, el ahora ex técnico de la Universidad de Chile. Sí, la U se quedó sin entrenador. La dirigencia de Azul Azul decidió terminar el vínculo con el director técnico tras los malos resultados que ha tenido esta temporada. Una sola victoria, derrotas y empates. El último ayer contra la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, en un partido horrible para los hinchas de azules. Meneghini había asumido a comienzos del año con altas expectativas. Siempre había sido considerado, bueno, sigue siendo, ¿no? Por lo menos después de este traspié, a lo mejor algunos lo dudarán, pero siempre fue considerado un técnico joven, con mucha proyección y con una propuesta futbolística muy atractiva, pero no hubo caso en la Universidad de Chile. Los resultados no lo acompañaron. En 7 partidos oficiales consiguió solo una victoria frente a Colo-Colo. Algunos hinchas de azul le hacían a modo de, no sé, pues a modo de consuelo dicen, bueno, pero le ganamos a Colo-Colo. Pero eso es muy poco para una temporada donde las expectativas eran muy altas por las inversiones hechas por Azul Azul. Así es que Paqui Meneghini, de lo más buscado. ¿Y por qué? Porque ya no es el técnico de la U. Conexión Tele 13. Muy bien, y ya se lo habíamos anunciado, tenemos visita directamente desde la región de Valparaíso aquí al estudio, pues le agradecemos porque siempre es mucho más entretenido, mucho más dinámico poder conversar personalmente a el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a quien saludamos de inmediato. Bienvenido, gobernador. Hola, Ramón, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy, a disposición. Habíamos estado conversando varias veces, muchas veces de la línea, pero es verdad. Aquí en la radio no habíamos tenido, al menos yo, la oportunidad de conversar directamente con usted. Y en distintas circunstancias. Sí, por distintos temas y algunos de esos lo vamos a cruzar en el día de hoy también. Problema.
Pero parto por el cambio de mando. ¿Está invitado? Sí, estoy invitado. ¿En calidad de anfitrión? ¿En calidad de vicepresidente de los gobernadores de Chile? Me llegó una invitación oficial del presidente del Senado, del senador Sandón. Habemos 2 gobernadores invitados, el gobernador Alejandro Santana, que es el gobernador regional de Los Lagos. Hoy día en su condición de presidente de Agorechi, tuvimos hace una semana atrás un encuentro de todos los gobernadores de Chile en la región de Los Lagos y resultó electo presidente. Y yo, que estoy invitado, he preguntado en qué condición me invitan y me invitan en mi condición de gobernador de la región de Valparaíso. Yo creo que está bien, pues. En esa condición voy. Claro, dueño de casa de alguna manera. O sea, yo no soy necesariamente hincha como probablemente usted hincha de la Chile, pero yo soy hincha de Colo-Colo, así que... No, yo de la U no soy de la U. pero no voy como hincha, sino que voy como gobernador para poder precisar bien pues, el carácter de la invitación. Perfecto. Claro, entremos en materia de inmediato, porque hacemos un poco a la broma esto, porque usted ha sido bastante crítico de algunas gestiones del gobierno en términos generales. Del actual. Sí, pues del actual. Bueno, y del que viene también vamos a conversar. O sea. Eso es más o menos obvio. Pero partamos por esto. Partamos por cómo termina la relación. ¿Con el gobierno del presidente Boric? Sí. Difícil, teníamos muchas más expectativas en materia de descentralización. Hubo un compromiso de campaña y después un compromiso presidencial en los primeros meses de profundizar el proceso de descentralización, terminar con esta figura de los delegados regionales presidenciales, profundizar la descentralización en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal. Y la verdad que en lo político se mantuvieron los delegados, en lo fiscal hoy día el 93% de los presupuestos de los gobiernos regionales dependen del erario nacional y cada vez que hay una mala planificación de la hacienda pública lo resentimos porque nos hace las rebajas presupuestarias afectando nuestro presupuesto. Y en materia de descentralización administrativa, Ramón, el municipio más modesto de la región de Valparaíso, nosotros somos 38 comunas, 8 provincias, incluyendo los 2 territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui. Hoy día en materia de descentralización administrativa, el municipio más modesto tiene entre 400 y 500 trabajadores. Los más onerosos, si lo quiero poner en esos términos, el municipio de Valparaíso, de Viña del Mar, sobre 4.000 trabajadores. El gobierno regional de Valparaíso, que me toca liderar y conducir, tiene 172 trabajadores, porque no tenemos ley de planta, no tenemos ley de encasillamiento, y ocurre que hoy día tenemos trabajadores como Erika, a quien aprovecho de saludarla, que es la periodista del CORE, lleva 20 años en grado 8. Entonces, evidentemente, en materia de descentralización habríamos esperado mucho más. Tengo la sensación que no se comprendió finalmente de que la descentralización profundiza la democracia y lo que hace también es que amplifica, enancha la base social participante y deliberativa, y nosotros también, decirlo en otro tono, hace rato dejamos también atrás la letanía de la queja porque nos dimos cuenta de que no se iba a profundizar la descentralización y sin embargo todos los gobiernos regionales hoy día destinamos inversión en materia de salud, de educación, de vivienda, de cultura, de medio ambiente, de agua. Por tanto, jugamos un rol muy importante en las regiones porque logramos cambiar la pirámide decisional desde Santiago hacia los territorios. Y hoy día son las comunidades de los territorios, junto al Consejo Regional y junto a quien habla, los que deciden la inversión pública. El día de ayer, por contarte, estuvimos en una escuela que se llama Árabe Siria, que está en la parte alta de Playa Ancha, donde hay 180 niñitos, de los cuales 90 niños, desde prebásica hasta octavo, 90 niños vienen de Laguna Verde. Ellos caminan 40 minutos todas las mañanas para llegar al transporte escolar y llegan a esa escuela a tomar desayuno, a almorzar y a merendar. En esa escuela llovía más adentro de las salas que afuera. Y ahí el gobierno regional hizo una inversión del orden de 700 millones de pesos, donde eliminamos el asbesto de la techumbre. El asbesto de la techumbre de esa escuela, construimos nuevas techumbres, hicimos nuevos pisos, intervenimos los baños, la luminaria, y hoy día son niños por los cuales apostamos siempre, viven y van a vivir y van a habitar una escuela que va a tener condiciones dignas para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan ser cultos y puedan ser libres el día de mañana. Así que en general la descentralización hoy día profundiza la democracia y creo que le cambia la vida a las personas. ¿Y por qué a su juicio no ha sido posible incrementar, avanzar más en aquello? ¿Hay una resistencia sencillamente del poder central o lo que pasa en términos generales es que tampoco le gusta a la clase política que surjan otros liderazgos que tal vez pudiesen emerger como los mismos gobernadores y hacerle sombra? Te pongo un ejemplo muy concreto. Hace 2 semanas estuve en la DIPRES, en la Dirección de Presupuesto, porque en el mes de noviembre les mandé un oficio porque quería subirle 1 grado a 42 trabajadores del gobierno regional
con recursos del programa 01, que es el programa de funcionamiento de recursos propios del gobierno regional, y tengo que pedirle autorización a la IPRES para que me autorice a subirle un grado a los trabajadores del gobierno regional. Es un reflejo de que el centralismo atávico que ha prevalecido en Chile por más de 200 años aún se mantiene. Yo soy parte de la segunda camada de gobernadores que fuimos reelectos, 9 de 16, y tengo la sensación de que nadie quiere ceder poder. Y cuando nadie quiere ceder poder, y a propósito el presidente Boric dijo que quería ser un presidente que cuando se retirara la moneda iba a retirar con menos poder, el centralismo en Chile se mantiene. No obstante que hemos demostrado que la descentralización, como ya lo dije, le cambia la vida a las personas. Y tengo la sensación también de que lo dicen algunos gobernadores, es que después de 200 años siendo autoridades regionales electas de manera democrática, lo decía Santana hoy día, hemos estado todo el día trabajando con distintas reuniones durante todo el día, el conjunto de gobernadores regionales, el caudal de votos sumados, todos los votos son 9.2 millones de votos. Es decir, el conjunto de gobernadores regionales tienen más votación que la votación alcanzada por José Antonio Kast. Y por tanto, también no es menos cierto de que algunos ven esa preeminencia de los gobernadores en el territorio como una amenaza en términos parlamentarios, sin duda. Y creo que eso se manifiesta también en distintos territorios, y no son pocos los gobernadores que lo han señalado. Yo en lo particular, y lo digo de manera no ufana, yo soy tercera mayoría nacional en mi elección, en la elección del año 2024. El presidente Boric sacó la más alta mayoría, después vino Claudio Rego en la región metropolitana, y yo saqué 800.000 votos. Es decir, yo gané las 38 comunas de la región de Valparaíso, incluyendo Zapallar, Papudo, pero también San Esteban, Santa María, etcétera. Entonces, yo creo que esta discusión, Ramón, es una discusión que además creo que hay que verbalizarla para la población. Y la población entiende de que hoy día, cuando la decisión de inversión o las inversiones se deciden en el territorio, cuando tienes que comprar ambulancias, castres clínicos, cuando tienes que pavimentar, cuando tienes que construir un CEFAM, cuando tienes que apoyar a los deportistas de alto rendimiento, cuando tienes que apoyar a los deportistas que son adultos mayores, cuando hoy día pueden intervenir escuelas que están en condiciones lamentables, la educación pública que no tiene infraestructura, simple y llanamente esos niños no pueden estudiar de la manera más adecuada. Yo creo que las personas lo valoran en el territorio, y yo creo que hay un divorcio entre la centralidad de Santiago versus las regiones, y lo voy a decir en estos términos. Santiago no es Chile, Chile son sus regiones. En sus regiones es donde se crea la riqueza, y por eso parece muy impropio hoy día también que las empresas que explotan recursos naturales en nuestros territorios, incluyendo los puertos, tributen en Santiago y no tributen en las regiones, como es sentido común. Ahora, en perspectiva de lo que viene, se le ha preguntado también al presidente electo en varias ocasiones respecto de esto mismo, del rol que van a jugar los gobernadores, de qué pasa con los delegados, si va a propiciar algo como para terminar con ello. Y bueno, ha sido bastante claro, a mi modo de ver, en el señalar de que no, por ahora no, que eso de los traspasos de mayores atribuciones a los gobernadores tampoco es algo ni una prioridad, ni mucho menos. Entonces, si ya la situación venía así, al parecer, lo que ustedes están pidiendo como gobernador y como cuerpo, parece que va a ser difícil que lo puedan lograr en 4 años más también. Estamos acostumbrados a remar contra la corriente. O sea, hemos remado contra la corriente por 4 años ya en nuestro primer periodo, y por tanto declaraciones de esa naturaleza no nos intimidan. Nosotros somos, a diferencia de los delegados, que son autoridades designadas, yo soy una autoridad, y el conjunto de gobernadores regionales somos autoridades electas democráticamente, y por tanto contamos con el fervor y la mayoría popular para estar en el cargo que estamos. Nadie nos ha regalado nada, nadie nos instaló en nuestros respectivos territorios, y por tanto creo que esto no tiene que ver con el ensayo y el error, ni tiene que ver con demostrar si tenemos facultades o no tenemos facultades, porque tampoco estamos a prueba. Nosotros hemos demostrado, en el caso particular, yo hablo por mi región, de los años que llevo al frente del gobierno regional, tenemos 4 años consecutivos de 100% de ejecución presupuestaria. Hemos sido capaces de dejar todo el presupuesto en nuestra región para mejorarle la condición de vida a las personas, no solamente material, sino también espiritual. Y por tanto creo que, yo espero, y lo voy a decir en estos términos, Ramón, de que haya un buen trato con los gobiernos regionales y un buen trato con las autoridades, y que se respete la institucionalidad. Mucho se habla de esto, y se habla de esto en términos de que, y lo voy a decir en estos términos, todas las iniciativas que impulse el gobierno central para favorecer el bienestar de las personas, en salud, en vivienda, en educación, en seguridad, en medio ambiente, en agua, cultura, etcétera, van a contar con el respaldo de los gobernadores regionales de Chile.
pero aquellas iniciativas que tengan que ver con retroceso en los avances civilizatorios que hemos obtenido, en materia de medio ambiente, en materia de igualdad de oportunidades con las mujeres, en materia de niñez, en materia de disidencias, diversidades, todos esos retrocesos que hay en materia civilizatoria, sin duda que van a tener resistencia por parte de los gobernadores regionales de Chile, porque somos autoridades que somos políticas, somos autoridades que administramos el famoso Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son recursos bien importantes para las regiones, donde los municipios dependen básicamente de los recursos que tiene el gobierno regional en una gran proporción, y por tanto nosotros esperamos que esta institucionalidad sea respetada, sea bien tratada, y por tanto es lo que todos los mensajes que hemos mandado han sido en esa dirección. Yo ya me junté con una futura ministra que jura mañana, que nos pidió una reunión, gentilmente concurrió a reunirse con nosotros, la ministra Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad. La encontré una persona, para decirlo en términos populares, versada, una persona que sabe de seguridad, fue fiscal, tiene una muy buena opinión de los gobernadores regionales, de los gobiernos regionales, porque le tocó trabajar con el gobierno regional de Arica, también de Iquique. Nos causó una muy buena impresión, y en términos de seguridad también, ella sabe perfectamente bien que de las instituciones públicas que más recursos aportan en seguridad son los gobiernos regionales. Los gobernadores en general y usted en particular, por ser también de la región de Valparaíso, que vaya que tiene historia respecto de movilizaciones sociales para impedir ciertos proyectos y el desarrollo así a gran escala con daño para el medio ambiente y todo aquello, ¿no tiene un poco de temor o aprehensión de que esta nueva administración, que está claro que va a fomentar la inversión, la instalación de más proyectos, de más empresas, por lo menos en lo declarativo, hacia allá apunta, con rebaja de impuestos, exenciones tributarias, qué sé yo, para fomentar más la producción, entre a chocar precisamente con los gobiernos locales, producto de la necesidad nacional versus la necesidad regional o el interés regional, que puede ser muy distinto? Es una buena pregunta. Yo creo que probablemente es un desafío no solamente de Chile, un desafío planetario, el poder conjugar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza. Es evidente que ese es un desafío planetario. Ahora, yo creo que la historia es un elemento importante para analizar el presente y proyectar el futuro. No sé si te enteraste que antes de ayer, el Consejo de Ministros del actual gobierno aprobó una iniciativa para seguir construyendo edificios en Duna, en Concón. Así es. Entonces, para hacer el punto, ¿no? Es el punto de inflexión. O sea, cuando me preguntaste inicialmente cuál era mi opinión con el gobierno que está concluyendo, tengo una insatisfacción profunda en distintos temas, en materia de descentralización, en materia de medio ambiente, en materia de reconstrucción, sin duda, que no tengo ninguna duda aquí, en materia de salud, y por tanto creo que hoy día eso va a ser un tremendo desafío en los territorios. Mira, por ejemplo, estas mismas incongruencias que tiene el proceso de descentralización. Yo presido el Comité Regional de Uso del Borde Costero. Ayer me tuve que pronunciar sobre 5 concesiones marítimas. Presido el Comité Regional de Cambio Climático, el Comité Regional de Capacitación, pero no presido el Comité Regional de Evaluación Ambiental, el COEVA. El COEVA lo preside el delegado regional presidencial. Y nosotros, cuando en este mismo gobierno solicitamos la competencia, 12 de 16 gobernadores, para presidir el COEVA, nos fue negada la competencia. Entonces, cuando nos preguntan por el tema ambiental y el comportamiento ambiental que puede tener el gobierno del presidente Kast a partir del 11 de marzo, cuando digo que hemos remado siempre contra la corriente, siempre hemos estado en una situación de adversidad con respecto a esta materia, pero creo que también va a ser muy importante seguir trabajando en pos de poder allanar de buena manera esta tremenda dualidad, desarrollo económico con protección de la naturaleza. Creo que es lo que la humanidad demanda también hoy día, porque no parece lógico que se sigan construyendo edificios sobre las dunas, y eso no tiene que ver con estar en contra de la habitabilidad o en contra de construir más viviendas para la población, sin duda.
pero el que autoricen, esto es repetir Santorini, lo que nos ocurrió hace un tiempo atrás, cuando precisamente esa construcción, esa edificación sobre suelos que no tienen aptitud precisamente de edificación como aquello, terminaron como terminaron. Entonces no queremos que se vuelvan a repetir situaciones de esa naturaleza, y habrá que hablar con la autoridad, habrá que hablar con Poduje, que fue designado ministro para la reconstrucción, que se comprometió con 15 meses para poder edificar todas las viviendas que faltan, y habrá que hablar con las autoridades precisamente para construir una visión colegiada de desarrollo que pueda conjugar estos dos aspectos. A propósito de vivienda, el tema de la reconstrucción es algo que golpea muy fuertemente Muy fuerte. a su región, y Muy usted ha fuerte. sido muy crítico Así es. respecto de lo que se ha hecho. ¿Usted cree que la lentitud que ha habido allí ha sido por cuestiones burocráticas, por falta de recursos, por mala gestión? ¿Por qué? Y también por pudor, y lo voy a explicar. Por pudor. También por pudor. En los incendios del 2 y 3 de febrero del 2024 son los incendios más letales que han afectado no solo a la región de Valparaíso, sino que al planeta. Se perdieron 138 vidas, se arrasaron más de 9.000 hectáreas, se destruyeron más de 8.000 viviendas. Fue un incendio criminal que tiene encarcelado a 9 individuos. 4 CONAF, 4 bomberos y un funcionario SENAPRED, es decir, la institucionalidad que tenía que proteger y cuidar y salvaguardar la vida de las personas, funcionarios de esas instituciones, hoy día están presos. Fue un incendio que coincidió con el 30-30-30, es decir, habían 30 kilómetros por hora, 30% de humedad, 30% de humedad, 30 grados de temperatura, es decir, temperatura, humedad y velocidad del viento coincidían para provocar un incendio tan letal como este. Yo estuve en el COGRID 4 meses. En el COGRID los gobernadores regionales no tenemos facultad en términos de emergencia, pero somos un integrante dentro del COGRID. Yo el 2024 era presidente de todos los gobernadores de Chile y me tocó durante 4 meses coordinar todas las ayudas que nos llegaron de todas las regiones. El gobierno regional de Antofagasta mandó 3.000 millones de pesos para construir casas. El gobierno regional de Los Ríos mandó más de 700 millones para las parejas psicosociales, para atender a las personas que hoy día se encontraban dañadas a propósito de la pérdida de vidas humanas. Nos llegaron enseres, bienes materiales, etcétera, de todos lados. Y a propósito de la pregunta, mira la incongruencia. Yo tuve que pedirle la autorización a la Contraloría General de la República para sacar a los funcionarios del gobierno regional de la emergencia, porque no estábamos autorizados. Tuve que pedirle autorización a la Contraloría General de la República para recibir donaciones en dinero y en especie, porque no estaba autorizado. Cuando nos sentamos en el COGRID y empezamos a trabajar, a los pocos días, por eso te hablo de pudor, al tercer día, cuarto día, se constituyó una fuerza tarea en el Estadio Sausalito. Tú conoces el Estadio Sausalito. Se constituyó una fuerza tarea en el Estadio Sausalito y recibimos a todos los directores de la Cámara Chilena de la Construcción, con Montes también al lado mío y varias autoridades de la región. Y la Cámara Chilena de la Construcción se puso a disposición para construir viviendas. Y no estaba buscando plusvalía, no estaba buscando utilidades, sino que se estaba poniendo a disposición de la reconstrucción. A eso me refiero con el pudor, ese pudor de que las autoridades no fueron lo suficientemente audaces para tomar la decisión de incorporar a los privados a construir viviendas. ¿Por una cuestión que ideológica? Yo no sé si cuando digo pudor puede haber algo de ideología, puede haber algo de desconfianza. Finalmente las casas de emergencia, mira, tampoco se apostó por las capacidades locales. Todas las casas de emergencia llegaron de Santiago o de Talca. Las cajas de mercadería de Ramón llegaban de Santiago y no se incentivaba el comercio local, el comercio regional. En materia de reconstrucción, las casas de emergencia, yo siempre lo planteé, no tenían servicios básicos, no venían con conexión de agua ni de luz, menos sanitario. Eran una casucha donde iban a meter a la gente para guarecerse de la intemperie. Eso era en términos concretos. Y el proceso de reconstrucción se ralentizó absolutamente por esta misma mirada centralista y esta falta de confianza en las autoridades regionales. Cuando se designa un gerente para la reconstrucción, ese gerente para la reconstrucción se para en el COGRI, estaban todas las fuerzas de tarea, estaba el GEDENA, que era un almirante, Daniel Muñoz, que es el que asume como jefe de la Defensa Nacional el proceso de reconstrucción, y no encuentra nada mejor que señalar: yo soy de Santiago y voy a venir para acá cada vez que pueda. Entonces esto es como lo absurdo y honesto, ¿no es cierto? Es decir, tiene un desastre de esta naturaleza y tiene autoridades que por pudor, por falta de diligencia, por falta de conocimiento del territorio toman decisiones desacertadas todo el tiempo. Yo no me arrojo ninguna autoridad de nada, pero hay un sector que se llama el olivar,
en el olivar hay cuatripareo, es decir, en una pequeña dimensión de tierra hay 4 viviendas. Y ese cuatripareo significaba que cuando una persona, un vecino, tenía una segunda propiedad, inhibía al resto de los otros 3 de poder acceder al subsidio. Tuvimos que venir a la Contraloría General de la República para levantar esa restricción y para que la gente pudiera construir vivienda, no obstante tener un vecino que tuviera una segunda vivienda. Entonces, Chile, para enfrentar la emergencia, no está preparado. Hoy día en la mañana tuvimos reuniones con distintas asociaciones de municipalidad y estuvimos hablando de la gestión de riesgos de desastre, estuvimos hablando de actualizar los planes de gestión de riesgos de desastre, estuvimos hablando de la necesidad de legislar para poder construir líneas de cortafuego. Tú sabes que las pavesas por Quilpué entraron por territorios donde los privados no construyeron líneas de cortafuego y ni siquiera el presidente tiene la autoridad política para obligar a un privado a construir líneas de cortafuego. Entonces, si no logramos aprender todo lo que ha sucedido en la región de Valparaíso, los incendios del 2014, los incendios recientes, si no logramos aprender lo que pasó con el blackout el año pasado en pleno Festival de Viña del Mar, cuando las autoridades displicentes de Santiago nos decían, mientras haya luz, haya esperanza, y tuvimos que evacuar a esas 15.000 personas después de las 9 de la noche, si no se logra confiar en las capacidades regionales, situaciones de esta naturaleza se van a seguir repitiendo. Oiga, gobernador, se me acabó el tiempo, pero... Fue entretenido. Fue entretenido, ¿no? Sí, lo he escuchado con mucha atención y nuestros auditores también. Pero una última cosa y breve, porque el tiempo se va. ¿Y me va a invitar de nuevo? Sí, por supuesto que sí, pero después que le haga esta pregunta a lo mejor no va a querer. No le tengo miedo. No. Yo he dicho cosas muy peores. Sí, lo sé. No, sí, le iba a preguntar algo que... Eso de la indulgencia, la gente está enojada porque dije lo de la indulgencia, no sé para qué se enoja. No, esto es político. Porque cuando estuvo la campaña, siempre quise preguntarle, pero nunca tuve la oportunidad. Cuando estuvo la campaña y por allí comenzó a flaquear la candidatura oficialista y hubo muchas voces, en algún instante dijeron, si se baja tal persona, Rodrigo Mundaca está listo para ponerle la firma y ser candidato a la presidencia de la República. ¿Fue verdad o eso fue puro humo que vendió alguien? Fue verdad. Fue verdad. Sí, fue verdad. Fue verdad, lo pensó. Sí, fue verdad, claro que lo pensé. Claro que lo pensé, pero después que ganó la primaria Janet Jara, me puse al frente de esa campaña en la región de Valparaíso, porque tenía coincidencias con ella. Pero si hubiese sido otro el resultado, sí que lo pensé, sí, claro que lo pensé. Hoy día soy gobernador regional de Valparaíso, tengo una tarea, seguir trabajando por el bienestar de la región de Valparaíso. Somos la región más importante del país, la que alberga los principales puertos del país, el puerto terrestre más grande de América Latina. El 40% de las mercancías provenientes del Mercosur pasan por el puerto terrestre de los Andes y tengo un mandato popular que voy a ejercer hasta enero del 2029 y como la política y la historia es dialéctica, después de eso veremos qué voy a hacer. Ahí lo vamos a estar conversando. Gracias por venir a conversar con nosotros. Me encantó. Que esté muy bien. Bueno, lo seguimos haciendo. Ya, más adelante. Ya, pues. Tengan un montón de temas todavía que conversar. En una de esas, ustedes lo deciden hasta jefe de campaña. Gracias, gobernador, que esté muy bien. Conexión Tele 13. Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.
¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12,000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida.
Muy bien, estamos de regreso para enfrentar el segundo bloque de nuestro programa en el día de hoy con Asunción Chasman aquí en el estudio. Asunción, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Comencemos de inmediato a revisar algunas de las noticias importantes que están todas mezcladas, muchas de ellas, no todas, pero gran parte del devenir informativo está relacionado con lo que va a suceder en el día de mañana con el cambio de mando. De hecho, le adelantamos que tenemos transmisión especial todo el día, desde muy temprano y hasta que las velas no ardan. Así es que va a ser un día de aquellos tremendamente informativo. Y a horas del cambio de mando, el presidente Gabriel Boric encabezó su última actividad como mandatario en Maipú y allí entregó un discurso en terreno. En su intervención destacó la gestión de su gobierno en materia de seguridad, expresó su respaldo a Carabineros y deslizó una posible candidatura presidencial del alcalde de esa comuna, Tomás Bodanovich. En el marco de la inauguración de la comisaría número 29 de La Farfana, el presidente Boric le hizo un guiño a Bodanovich como posible carta a la presidencia en 2030 ante los gritos de los asistentes que lo instaban a postularse en la próxima elección. Aprovechó también la oportunidad para hacer un llamado al Congreso a rechazar el proyecto de ley de conmutación de penas a reos y destacar la labor de Carabineros. Yo les aseguro a todos los chilenos y chilenas que Carabineros es una institución confiable, digna, seria, responsable, que está plenamente consciente de la importancia de que a la hora de entregar seguridad es importante hacerlo también en pleno respeto a los derechos humanos y que no son contradictorios y que la probidad es un bien a resguardar en toda la línea y que, como en toda institución, partido político, poder judicial, fuerzas armadas o cualquier otra, siempre puede haber alguna oveja negra que trate de escaparse por otro carril. Previa a esta actividad, Boric criticó a su par estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de X, donde señaló que está orgulloso de que se hayan mantenido firmes y dignos durante su mandato frente a lo que representa el líder de la Casa Blanca, que a su juicio es la banalidad del mal. Esto luego de que Trump se burlara del hundimiento de un buque de guerra iraní. Mientras que ayer el mandatario concedió su entrevista final como la primera autoridad del país en las dos caras de la moneda. En la conversación con Don Francisco, el jefe de Estado defendió al exministro Giorgio Jackson ante las acusaciones por el caso Fundaciones y el robo de computadores en la cartera que dirigía y aseguró que existió un intento de asesinato público en su contra. Y al ser consultado por el caso Monsalve, Boric reconoció que en ese momento no hizo todo lo que tenía que hacer en los tiempos adecuados y en ese sentido asumió la responsabilidad por la demora en la salida del ex subsecretario de su cargo. En tanto, se espera que a las 9 de la noche el presidente emita su último mensaje al país a través de una cadena nacional, marcando así el cierre de su gobierno antes del cambio de mando. Bueno, varias cosas a apuntar a propósito de las intensas actividades que ha tenido el presidente de la República en estas últimas horas, su intensa agenda con viajes y todo aquello. Lo primero es lo de Bodanovich. Claro, porque todo pasa por una situación en donde le comienzan a gritar al presidente, ¿no? Como un nuevo periodo presidencial. 2030. Y él dice, no, aquí tienen a alguien mejor. Entonces, ¿fue algo espontáneo? ¿Fue algo que le salió? ¿Fue algo que lo piensa desde hace mucho tiempo y no se verbalizan ese tipo de cosas, pero está dentro de una estrategia mayor que ya se está delineando? ¿Es una decisión tomada políticamente por el sector de ir potenciando la figura de Bodanovich, que recordemos que en algún instante se pensó que él podía asumir precisamente el desafío de estar presente en la papeleta, de postular, hasta que él insistentemente dijo que no, pero hubo muchas presiones, eso es de público conocimiento, para que el alcalde Bodanovich pudiese haber participado. Dijo que no era su momento en ese momento, pero uno no sabe lo que pasa en 4 años más. En conversación con Radio ADN, a la autoridad comunal se le consultó sobre esto y dijo, yo creo que son bromas del presidente. Yo tengo mi foco muy bien puesto en hacer bien mi pega municipal. Es el compromiso que tengo suscrito con mis vecinos. Todavía me quedan 3 años por delante para cumplir este periodo y luego se valorará si queremos seguir trabajando en la comuna, si queremos tomar nuevos desafíos o si queremos ver opciones fuera de la política. O sea, dejó abierto el abanico de posibilidades y eso se entiende que no se cierra a ninguna.
Así es que siempre ha estado en la mirada pública su gestión y el liderazgo que tiene el alcalde de Maipú, pero ahora más que nunca cuando el presidente también a ojos de muchos lo ha ungido. Y una última cosa referente a la cadena nacional. A propósito de todo lo dicho en el día de ayer, lo conversado, los autocríticas hechas en el programa de don Francisco, cuestiones también hechas en el día de hoy, precisamente en este acto, donde ha defendido su gestión el presidente Boric en esta inauguración de una comisaría en la comuna de Maipú, es el contexto en donde se dio todo esto que estábamos conversando anteriormente, y ahora una cadena nacional además a las 21 horas, una cadena nacional que hasta donde yo sabía ahora en la tarde no está grabada, que iría en vivo, por lo menos eso era lo que teníamos entendido hasta hace un rato, no sé si ha cambiado durante el momento que me he sentado aquí en el estudio y puede que haya cambiado la situación, pero iba en vivo hasta las 5 de la tarde, iba en vivo. Y veremos si eso se concreta de esa manera. Más allá de que sea grabado o no sea grabada, el fondo del asunto es que el presidente Boric hasta el último momento está ejerciendo su cargo, además con muchas actividades y aprovechando cada instancia que tiene para instalar el mensaje de las cosas que se hicieron en su gobierno, de cómo lo recibió y cómo lo entrega, para contrarrestar todas las críticas que ha habido fuertemente, obvio, respecto de lo que ha sucedido en el último tiempo y en el traspaso de gobierno. Atento también a lo que señaló por allí en alguna locución, cuando fue, creo que fue el sábado fue cuando fue el acto que se le hizo fuera de la moneda, ¿no es verdad? Participaron 8.000 personas, 6.000, 8.000 personas. Me voy con las manos limpias, dijo, que también es interpretado como una alusión respecto de toda esta andanada de advertencias que ha hecho la administración del presidente electo José Antonio Kast respecto de auditorías que se van a hacer en todos los lugares para determinar la realidad de la información que se le ha entregado. Así es que son algunas de las consideraciones que hay que tener allí apuntadas respecto de cómo está terminando la gestión de esta administración. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, es el presidente electo, José Antonio Kast, quien ha sostenido una jornada de reuniones bilaterales con más de 20 delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño, citas previas a su investidura este 11 de marzo. Los encuentros incluyeron al rey Felipe VI de España, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. El Congreso Nacional en Valparaíso finaliza los preparativos logísticos para recibir a más de 1.100 invitados, entre los que figuran los 205 parlamentarios de la nueva legislatura, autoridades judiciales y jefes de las Fuerzas Armadas. A petición del mandatario electo también asistirán la ex primera dama Cecilia Morel y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. A su llegada al recinto, el futuro jefe de Estado destacó el valor de estos encuentros diplomáticos para la gestión que comienza este miércoles. Vamos a tener varias bilaterales hoy día y algunas también mañana. Así que espero poder tenerlas, ya que es importante que aquellos que vienen a nuestra patria, a este cambio de mando, tengan la oportunidad de conversar conmigo, con algunas de las autoridades que ellos planteen tener más interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también. En el plano regional, la Embajada de Brasil confirmó que el presidente Lula da Silva no va a asistir a la ceremonia de cambio de mando, argumentando motivos de agenda interna. En su reemplazo viajará el canciller Mauro Vieira, quien llegará esta noche a Santiago. Medios brasileños atribuyen la declinación de Lula a la presencia del senador Flavio Bolsonaro en la investidura, lo que evitó un posible encuentro entre ambos oponentes políticos. Por otro lado, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, confirmó que Nayib Bukele realizará una visita oficial a Chile durante el mes de mayo. El viaje, ratificado tras una reunión bilateral en el Palacio Cousiño, busca profundizar la cooperación en materia de seguridad y sistemas penitenciarios entre ambos países. Es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Por razones que ustedes entenderán, no puedo yo dar la fecha, pero sí está agendada para el próximo mes de mayo. Esperamos que sea dentro del marco de las celebraciones que Chile tiene lugar en ese periodo, y con todo gusto el presidente Bukele va a poder estar presente aquí y continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast.
Ya es interesante esa confirmación, ¿no?, de la visita de Nayib Bukele a Chile durante el mes de mayo, porque sin duda era una de las figuras más esperadas en este cambio de mando. Iba a ser centro y foco de la atención periodística y del público, sin duda, porque en temas de seguridad, con la construcción de la cárcel de alta seguridad y todo aquello, algunos aplaudiéndolo fervientemente, otros criticándolo fuertemente, se ha transformado en un hecho político que trasciende a las fronteras de su país y que ha sido tomado también en referencia, como ejemplo o incluso como insumo para a otras administraciones que han estado enfrentando también los problemas relacionados con los temas de seguridad. Así que la confirmación de que viene en mayo posterga un poco aquella expectación que pudo haber surgido en este instante y revitaliza un poco lo que es el cambio de mando, en el sentido de, bueno, no estuvo, pero vendrá, considerando que hubo otras figuras, o que hay otras figuras que no van a estar presentes en el cambio de mando y que se esperaban también con mucha atención. Por lo pronto, ya lo sabemos, el secretario de Estado Marco Rubio, que no viene, que en algún instante era casi un hecho seguro de que venía también al cambio de mando, pero dada la situación que se vive con la guerra contra Irán, evidentemente que tiene una tarea allí inminente que resolver y que atender, y también es la excusa perfecta, entre comillas, excusa perfecta, pensando también en lo que ha sucedido con los últimos encuentros o desencuentros con el gobierno saliente y la decisión comunicada por el propio Marco Rubio de restringirle las visas a 3 funcionarios del gobierno de esta administración saliente, partiendo por el todavía en ejercicio ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Tampoco viene Giorgia Meloni, que también se pensó en algún instante que podía venir y que tiene una cercanía bastante manifiesta y una simpatía con el presidente electo José Antonio Kast. De hecho, estuvo en esa gira que fue a hacer a Europa, uno encuentro también con ella, y en relación también a materias ligadas tal vez a lo que dice relación con temas de seguridad relacionados con el control de gendarmería, el modelo propuesto por Italia, ha sido varias veces comentado, analizado en nuestro país, no solamente por estas autoridades que llegan, sino que también por las autoridades anteriores que estuvieron visitando cárceles italianas para ver cómo funcionaban en ese sentido. Y obvio que está dentro también de las prioridades de este gobierno. Lo de Lula da Silva es bien llamativo, porque lo de Lula da Silva no había ninguna atisbo de que tuviese un problema de agenda hasta hoy día al mediodía, por lo menos públicamente no había un indicio al respecto. Fue una comunicación de la Cancillería la que nos alertó a la prensa de que el presidente de Brasil no iba a venir. Y de inmediato se empezó a pensar, ¿por qué no? Si además, en la víspera, ayer nada más estuvimos conversando en estos mismos micrófonos, que existía la posibilidad de abrir la agenda en algún instante para que el presidente electo o el presidente ya en ejercicio en ese instante, José Antonio Kast, tuviese una bilateral con Lula da Silva, más allá de la expectación que provoca eso por las diferencias ideológicas que tienen, pero Brasil siempre ha sido un socio estratégico muy importante para Chile, lo conversábamos en el día de ayer. Brasil y Ecuador siempre han sido, además estratégicamente, muy importante para nuestro país, dado cuenta de los litigios, los problemas limítrofes que hemos tenido tantas veces con Perú y con Argentina. Entonces, vienen a ser como el contrapeso, por decirlo de alguna manera, en la región de justamente esas situaciones. Por lo tanto, más allá de una distancia ideológica que pueda haber, el acercamiento con Brasil siempre es importante para Chile. Y entonces eso ya no se va a producir porque Lula da Silva no viene. Y el senador brasileño Flávio Bolsonaro, que es el principal candidato de la derecha a las elecciones de octubre,
acusó a Lula da Silva de trasbordar intolerancia, dijo, por cancelar su asistencia a la investidura. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que sí va a participar en la ceremonia porque está invitado, dijo en una entrevista con la televisión brasileña Bandeirantes que Lula no consigue convivir con quien piensa diferente y que su decisión de cancelar el viaje de Chile a Chile refleja odio. Eso fue lo que dijo. Él prefiere aproximarse a países donde hay grupos terroristas dominando, prefiere participar en solemnidades donde jefes de países no respetan los derechos humanos. Y eso lo dijo en referencia a la posición crítica de Lula con las acciones de Israel y Estados Unidos en Irán y Palestina. El gobierno brasileño no ha entrado en mayores explicaciones de los motivos de la cancelación de la presencia de Lula da Silva en la investidura de José Antonio Kast. Pero sí lo que comunicó es que el gobierno de Brasil va a estar representado por el canciller Mauro Vieira. Y lo único que se aludió es lo que ya decíamos al comienzo. Se aludió a temas de agenda. Así es que es otro de los protagonistas de esta investidura, de este cambio de mando, que tampoco llega por otras razones. Como decimos, se podrá especular muchísimo cuál es justamente esa razón y si al final Lula se desistió haciendo una evaluación política de que Flavio Bolsonaro también iba a estar presente y a lo mejor podían haber gestos más amistosos hacia uno o hacia otro. En fin, qué fue lo que ocurrió o si el argumento de que había un problema de agenda es verdadero. En todo caso, eso de problemas de agenda es una cosa que siempre se utiliza, ¿no? Problemas de agenda y da para todo. Pero lo concreto es que Lula y Kast sí tuvieron una reunión, fue en Ciudad de Panamá el 28 de enero, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. O sea, por lo menos ya han cruzado, han dialogado anteriormente. Así es que esos son las ausencias notables, considerando así, sumando y restando, los que van quedando de los asistentes más llamativos e internacionalmente más relevantes, sin ánimo de menospreciar ninguna otra de los invitados, pero bueno, viene siendo el rey de España y Javier Milei. Conexión Tele 13. 18:24. El oficialismo junto a la democracia cristiana anunciaron un acuerdo administrativo con el Partido de la Gente para definir la nueva mesa de la Cámara de Diputados. El pacto contempla que la diputada Pamela Giles sea la candidata para presidir la corporación. El acuerdo fue alcanzado tras varias semanas de negociaciones. El diseño acordado también establece la conformación de la mesa directiva que acompañará a Giles, y en ese marco se definió que las dos vicepresidencias de la Cámara de Diputados estarán a cargo de representantes del Partido Socialista y del PPD, como parte del equilibrio político entre las colectividades que participaron del acuerdo. Junto con la definición de la mesa, los partidos también acordaron la distribución de las principales comisiones legislativas consideradas clave para el desarrollo de la agenda parlamentaria. En ese contexto, se determinó que durante el primer año la Comisión de Constitución sería presidida por la Democracia Cristiana, mientras que Hacienda quedaría bajo la conducción del Partido Comunista. Vaya, ¿a algunos les sorprendió esto? Bueno, pues puede que sí, y hay razones para que les sorprenda, pero dicho eso y a renglón seguido, uno dice, esto es política. Y por lo tanto, las fuerzas se alinean bajo otros intereses. Algunos que pueden ser precisamente cuestiones o espacios de poder, u otros que tratan de contextualizar esto señalando que ante la eventualidad de que la próxima administración quiera tener una ofensiva muy refundacional en algunos temas que son importantes para el progresismo, bueno, hay que mantenerse unidos y eso tiene algunos costos que pagar. Pero cuando digo que a algunos les sorprende es porque la actitud que ha tenido Pamela Giles con la mañana oposición, hoy oficialismo, ha sido muy durísimo en cuanto a cómo se ha referido
precisamente a esta administración y a los parlamentarios que la apoyan, que supuestamente serían los que tendrían que votar por ella ahora para lograr que Pamela Giles se haga con la presidencia de la mesa de la Cámara. Por ejemplo, Carolina Toá, en declaraciones a ADN, dijo: me parece insólito el apoyo a Pamela Giles para presidir la Cámara. Ha tenido, dijo, una forma de denostar al sector político que va a ser la futura oposición y que hoy es oficialismo, que sale de las reglas habituales de la confrontación política y que se para en la descalificación más completa. Es complicado instalar esas prácticas a la cabeza de la Cámara de Diputados, dijo quien fuera la opción presidencial del oficialismo. Antonia Orellana, en declaraciones a La Tercera, también dijo que es contraintuitivo esta situación. De repente, dijo, estas cosas congresales son medias ininteligibles para la mayoría. A veces las prioridades no son la mesa de la Cámara, sino determinadas comisiones. Es decir, negociación política. Y el ministro, o el exministro, perdón, Giorgio Jackson, que estuvo esta mañana aquí, en este mismo estudio, conversando con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, se fue por la rama. Se fue por la rama y partió diciendo que menos mal que yo ya no soy parlamentario. Con eso quedó más o menos claro por dónde podría ir. Pero después se justificó diciendo que no ha estado ni cerca de lo que son las negociaciones respecto a la mesa y que no me quiero meter hoy en las patas de este caballo que tienen que resolver mañana los parlamentarios de todos los sectores. Entonces, ahí hay una batería de reacciones que anticipa qué es lo que puede ocurrir mañana. ¿Habrá descuelgues del oficialismo? ¿El apoyo será cerrado a Pamela Giles? Esto es voto a voto y por lo tanto, si hay posibilidades de que en el oficialismo no estén todos los votos, sencillamente no va a haber mayoría para que Pamela Giles pueda cumplir con este propósito. Siguen las negociaciones, el diario La Segunda señalaba hoy día en la tarde que siguen las negociaciones, que por ejemplo la Federación Regionalista Verde Social estaba apelando a un acuerdo que fuera muy amplio, que incluya una mesa mixta, 2 años para cada sector. Me llama un poco la atención aquella versión porque estuvimos conversando con Jaime Mulet el otro día acá y le preguntamos sobre la mesa y por el voto que tenía eventualmente si iba a ser decisivo. De pronto aquí un voto es decisivo y aunque esa sea la situación del Frente Regionalista Verde Social, él señaló que había que sincerar las cosas y que por lo tanto le parecía, al menos ese día, en principio, que la mayoría lo tenía el próximo oficialismo y que por lo tanto no había que hacer estos esfuerzos, estos inventos que se habían hecho en temporadas pasadas. ¿Se acuerdan ustedes? En dividir el periodo de la presidencia de la Cámara en meses, 8 meses para ti, 8 meses para ti, para dejar a todos contentos, para que todos puedan entrar en la mesa y de esa manera lograr una mayoría circunstancial que le permitiera arribar con ese objetivo, pero que luego en la práctica tampoco funcionaba tan bien. Así que vamos a ver, en la derecha tienen 76 votos entre los diputados republicanos, libertarios, socialcristianos, RN, UDI, Evópoli y demócratas. Así es que con esos 76 votos piensan que están muy cerca, porque para lograr la testera se requieren 78 de los 155 de la Cámara. Así es que si la derecha se alinea, le faltarían solamente 2 votos. Tendría entonces que todo el otro sector, todo el espectro del otro sector político, no tener casi disidencias para lograr alcanzar también esos 78 votos que son el número mágico mañana para la presidencia de la Cámara.
A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. Estamos aquí para facilitar tu vida. Somos Sociofarma en tu día a día. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociofarma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Del Interior, Máximo Pavés, a quien tenemos en línea. Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Ramón, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto aquí desde el Palacio de la Moneda. Ya. Desde el Palacio de la Moneda, instalado ya en su oficina de trabajo. ¿Cómo ha sido estas primeras Así horas? Es. Bien, bien. La verdad es que ha sido todo con mucha cordialidad, tal cual como lo señalé en mi declaración del día de ayer, luego de una jornada larga de reuniones y de trabajo. Se ha mantenido el espíritu republicano, el cual valoramos, de poder contribuir a instalar constitucionalmente la función del Poder Ejecutivo, del gobierno que entra. Nosotros estamos dedicados a cerrar bien la ceremonia de mañana, la redacción de los decretos y, por supuesto, las reuniones que he tenido para poder planificar las contingencias que pueden haber tanto en el orden de los desastres naturales con Senapred, como también el orden y la seguridad con las policías con quien me reuní hoy día en la mañana para chequear que estuviera todo bien de cara a la ceremonia tan importante de asunción y transmisión del mando presidencial
en Valparaíso. Ya vamos un poco a desarrollar lo que nos pueda contar de ciertos detalles, pero algo así como anecdótico, porque uno se imagina, es el primer funcionario que llega allí, pero tiene que convivir muchas horas con todos los otros funcionarios que todavía están de la antigua administración. Y no es una sensación un poco extraña, un poco rara. Le pasa a todos, porque es parte de nuestra institucionalidad que asumen este cargo. Todos los subsecretarios me dirían lo mismo, pero no sé, uno se lo imagina así como solito en una oficina. Sí, lo que pasa es que, en primer lugar, las oficinas aquí son bastante grandes. Entonces, la verdad es que estamos muy cómodos. Yo llegué con parte de lo que va a ser mi gabinete y, por lo tanto, hemos trabajado, hemos tenido videoconferencias y, por supuesto, también la tradición que esta vez también se ha mantenido de que efectivamente los cargos de confianza de las autoridades, que sobre todo habitan el Palacio de la Moneda, tienden a dejar presentadas sus renuncias y, por supuesto, nosotros hemos sido muy respetuosos de no invadir los espacios de las personas que actualmente están trabajando, ¿ya? Entonces, yo estoy con el equipo que ha llegado conmigo en mi oficina. Nosotros no hemos instalado el resto del equipo que va a acompañarnos en esta gestión en la subsecretaría y tampoco en el ministerio. Entonces, aquí hay una tradición también de mucho sentido común. Hoy día estuve en la mañana con el ministro Álvaro Elizalde, que me pasó a saludar. Estuve ayer con el subsecretario saliente, pasó a saludar también el presidente de la República, y también con los funcionarios y asesores de la actual subsecretaria del Interior, que han pasado por aquí. También yo con varios he conversado, les he deseado mucho éxito en el futuro y, por supuesto, también en nuestro país, afortunadamente, la transmisión del mando es una instancia republicana que también da cuenta que hay muchos funcionarios también con los cuales me he topado que muy cordialmente me han deseado mucho éxito y que son personas de confianza de la actual administración. Entonces, yo estoy muy contento de las primeras horas que he vivido acá. Ahora, subsecretario, usted ha tenido una serie de reuniones en estas horas. Una de ellas fue, entiendo, con los futuros delegados presidenciales regionales, porque allí también hay traspaso de autoridad, también hay que coordinar todo aquello. Mire, lo que pasa es que ahí hay que seamos precisos, porque en estricto rigor no es que se le traspase el mando de un delegado a otro, porque los delegados presidenciales jurídicamente son representantes del presidente de la República. Entonces, lo que hace lo que hace la gestión actual, tramita las renuncias de los delegados presidenciales regionales y después el presidente de la República los nombra. Entonces, en estricto rigor, no es necesario ningún tipo de ceremonia ni existe ningún tipo de instancia formal, sin perjuicio que en las semanas previas hubo reuniones de traspaso, como las tuvimos todos los ministros y los subsecretarios, y a partir de mañana está ya derechamente que cuando asuma el presidente de la República, José Antonio Kast, los delegados presidenciales regionales lleguen a tomar posesión de las oficinas, donde entendemos que no deberá haber ningún problema para que eso suceda. Ya, es el proceso de instalación propiamente tal en la práctica, digamos, el que se coordina. Claro, así es. Por supuesto que ha habido evidentemente conversaciones telefónicas y, por supuesto, la recepción en todas las delegaciones. La información que tenemos es que en todo el país la disposición de todos los delegados presidenciales regionales del gobierno del presidente Gabriel Boric van a poner a disposición efectivamente al menos, ¿cierto?, los cupos necesarios para poder instalarse con mínimo personal de confianza en las delegaciones provinciales. Regionales. Subsecretario, creo que lo dijo allí al pasar, le pido un poco más de precisiones respecto de una reunión que tuvo usted también con la directora nacional de Senapred, con Alicia Cebrián. ¿Por qué esa reunión es importante para los efectos de tener detalle de qué? ¿De protocolos de seguridad de cada ceremonia? Claro, que uno piensa, yo me acordé al tiro de lo que sucedió en un cambio de mando ese cuando se movió todo el piso y claro, había que tener una contingencia allí. Efectivamente, de hecho, justamente sin ir más lejos, ¿cierto? El 2010, mientras transcurría la ceremonia de transmisión del mando, hubo una réplica que fue de 6,9 grados Richter. Sí, claro. Y por lo tanto fue muy grande, es prácticamente un terremoto. O sea, sin el antecedente del 27F, esa instancia habría sido catalogada como terremoto. Entonces, en las horas que tengo yo en La Moneda, y donde yo mañana soy por un par de horas ministro del Interior subrogante, es muy importante que yo sepa quién está a cargo de todos los eventos que pueden estar asociados a contingencias de riesgos y desastres. Y con la directora Alicia Cebrián tuvimos una muy buena reunión donde ella me informó
quiénes son las personas que van a estar a cargo en la oficina regional de Senapred, cuál es el protocolo de evacuación para el caso en que haya un evento fundamentalmente de tsunami, ¿ya? Para evacuar el Congreso de Valparaíso, lo que se ha determinado es que para proceder a una evacuación solamente en el caso de que haya un tsunami de determinadas características que yo tengo evidentemente los detalles. Por lo tanto, si hay incendios, y no debiera haber, ¿cierto? El Congreso Nacional está perfectamente bien dotado para resistir en el contexto de la ceremonia una amplia gama de posibles emergencias. Esto no tiene nada que ver con orden público, eso está claro, estamos hablando de riesgo de la naturaleza, claro. Así es, entonces yo me adelanté y con parte de mi equipo tenemos súper claro qué es lo que tiene que pasar, quién está a cargo en el evento en que mañana, en las horas de la transmisión del mando, hay algún tipo de evento asociado a nuestra linda, larga y angosta faja de tierra que de repente nos sorprende. Claro, en el fondo lo que se hace ahí es tener identificado cuáles son los protocolos, entendiendo, no sé si se explica bien o más sencillamente, a quién llamar, a quién acudir, cómo hacerlo diligentemente. Van a haber funcionarios, de Senapred en el Congreso Nacional con enlace con policía, y eso evidentemente coordinado desde la oficina regional de Senapred, que es la que está en la región de Valparaíso. Entonces ahí tenemos nosotros el enlace y por supuesto que la directora nacional en contacto con el resto del país, porque además hay que seguir monitoreando el resto del país. Entonces nosotros creemos que tenemos la coordinación necesaria para afrontar cualquier tipo de contingencia en esa materia. Y en lo protocolar, ¿qué es lo que pasa con las autoridades? ¿Cómo se realiza aquello de los decretos, la firma de los decretos, la instalación de las autoridades propiamente tal que acompañan al presidente de la República? Mire, ¿qué es lo que pasa mañana? Nosotros, es importante que la ciudadanía sepa esto porque no es solamente una ceremonia, ¿ya? Yo como profesor de Derecho Constitucional, permítame una licencia académica. Le preguntaba a mis alumnos hoy día, ¿no? ¿Cuándo queda investido el presidente de la República de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico? Cuando el presidente jura al presidente del Senado en el Congreso Pleno. Esas son las tres características. Juramento ante el presidente del Senado en el Congreso Pleno. Y por lo tanto, la Constitución dice, asumirá de inmediato sus funciones. El presidente de la República no requiere firmar firma el acta del Congreso Pleno, pero la formalidad es el juramento. El presidente queda investido y asume el mando supremo de la nación de inmediato. Pero los ministros de Estado requieren ser nombrados por el presidente de la República, y esto es lo que asegura la continuidad de todo el Poder Ejecutivo a lo largo de nuestra administración, ¿ya? Esa es la razón por la cual yo no estoy en el Ministerio de Subsecretaría como una cordialidad. Yo fui nombrado por el actual presidente de la República y eso es lo que siempre se hace. Por lo tanto, yo ya estoy en funciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de preparar toda la instalación jurídica, es decir, que yo mañana tenga todos los decretos disponibles para que el presidente, en primer lugar, nombre al ministro del Interior, que va a ser Claudio Alvarado, y en segundo lugar, que se nombra a todo el resto de los ministros de Estado en cada una de sus carteras. Y por lo tanto, con fecha 11 de marzo, los ministros quedan investidos y también, esto es un tema interno, ¿no? Pero cada uno de los ministerios tiene que, cada uno de los ministros tiene que nombrar a su subsecretario, ¿ya? O sea, en el fondo, el decreto de nombramiento de subsecretario va con la firma del presidente y del ministro. Pero la firma de todos los ministros va con la firma del ministro del Interior, ¿ya? Esa es la razón por la cual yo hoy día estoy, de hecho, en estas horas, dedicado a afinar la redacción de los decretos para que mañana quede el gabinete instalado constitucionalmente para iniciar sus funciones de gobierno. Correcto. ¿Y eso es institucionalmente de manera interna o con una ceremonia propiamente tal, de juramento? No, o sea, el juramento se produce mañana. El presidente de la República le va a tomar juramento al ministro del Interior y en ese caso el decreto tiene la firma mía como ministro del Interior subrogante, el presidente de la República, y después el presidente de la República tiene la firma del ministro del Interior. Entonces queda mañana investido el gabinete a nivel de ministros de Estado y después, durante el día, los ministros de Estado tienen que confeccionar los decretos, los cuales el presidente de la República nombra a cada uno de los subsecretarios. O sea, cada ministro se preocupa de proporcionar el decreto supremo para que el presidente los firme todos y después que a los subsecretarios también investidos, todo con fecha 11 de marzo. Y también los delegados presidenciales regionales, que también es un decreto del Ministerio del Interior. Perfecto.
Hablando de decretos, subsecretario, ¿vamos a tener una ceremonia cuando el presidente regrese a la capital en donde va a firmar algunos documentos o va a enviar de inmediato proyectos de ley al Congreso de manera rápida y como una señal pública en esto del gobierno de emergencia? Mire, yo en esto prefiero no adelantarme porque es muy importante que cada uno pueda distinguir los roles. A mí lo que me interesa hoy día es contribuir a la instalación del gobierno. Y por lo tanto no quisiera, Raúl, y ahí le pido que me excuse, no hacer ningún tipo de anuncios porque eso le corresponde al presidente de la República. ¿Ya? Correcto. Nosotros mañana vamos a tener una jornada cívica, no tengo ninguna duda ejemplar. Hay un gran dispositivo policial para acompañar a los subsecretarios, perdón, a las misiones extranjeras, a los jefes de Estado que van a acompañar al presidente Kast, por supuesto a todas las delegaciones internacionales, ¿cierto? Que hoy día tuvieron actividades, ¿cierto? Y hay un gran despliegue y yo estoy concentrado en eso, ¿ya? Por supuesto que no quisiera empañar mi labor anunciando cosas que le va a corresponder al presidente en la jornada de mañana, anunciar. Ya, pero solamente en lo procedimental. Si hubiese algo así, ¿cuál es el a ver, bueno, ¿cuál es la firma? El presidente de la República, a partir de mañana a las 12:30, desde que jura, está en funciones y por lo tanto él tiene toda la potestad de firmar decretos, enviar proyectos de ley, de por supuesto realizar todas las instrucciones por escrito a la administración pública que le estime pertinente como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Por lo tanto, en eso esperemos con entusiasmo todo lo que nos quiera contar el presidente Kast a partir de mañana. Ahora, en la ceremonia propiamente tal, la coordinación y las invitaciones, por ejemplo, en el Congreso, eso ¿cómo lo hace? ¿Cómo se reparten entre el gobierno saliente, el gobierno entrante? ¿Cuál es la fórmula? Aquí es importante entender, Raúl, una institución que es muy importante, que es el Congreso Pleno, ¿ya? Esta es una ceremonia que se coordina y hay encargados de protocolo a nivel de Senado, de oficina del presidente electo, y por lo tanto esto es una sesión del Congreso Pleno. Eso también es interesante informarle a nuestros auditores. O sea, mañana el Congreso sesiona como Congreso Pleno, ¿ya? No es una ceremonia, digámoslo así, protocolar, digamos, no es una ceremonia... No. Mañana el presidente jura en sesión de Congreso Pleno. Esa es la razón por la cual quien preside la sesión es quien oficie de presidente del Senado, ¿ya? Por supuesto que en la tetera también se incorpora el presidente de la Cámara de Diputados, ambos secretarios generales de las cámaras, el presidente electo, el presidente en ejercicio, ¿cierto? Que después del juramento, después de que entrega la banda presidencial y se produce el juramento, el expresidente de la República va a abandonar el salón y después se procede al nombramiento de los ministros de Estado. Entonces es el Senado el que es el anfitrión y por lo tanto hay una coordinación, por supuesto, en repartir las invitaciones entre familiares e invitados de los parlamentarios que asumen, de los ministros también que van a asumir, y eso también se hace en coordinación con el Senado. ¿Al presidente le va a quedar algún tiempo para poder tener reuniones con alguno de los invitados de una manera más formal o no? Bueno, hoy día han habido ceremonias importantes donde el presidente de la República, y esto son actividades públicas, ¿cierto?, ha recibido protocolarmente a los jefes de Estado que nos han visitado, ¿ya? Y por lo tanto mañana también hay una instancia en la cual después el presidente de la República en Cerro Castillo va a recibir también a invitados extranjeros. Así que va a haber un espacio muy importante siempre en el ánimo de contribuir a la celebración cívica que es la asunción del mando presidencial. Reuniones de trabajo, la verdad es que ahí desconozco si va a haber espacio para ello, sin perjuicio que en todas las conversaciones no tengo ninguna duda que se van a abordar los temas que los presidentes estimen necesarios. Subsecretario, y ya casi bueno, no es lo anecdótico porque es una decisión presidencial aquello de vivir en la moneda. ¿Está todo también eso listo? ¿Le interesa mucho eso a la gente? Le llama la atención, evidentemente, si está todo listo, si el presidente va a dormir mañana ya en la moneda o eso es un secreto guardado bajo 7 llaves. No, si eso se ha dicho, dormir mañana en la moneda del presidente, una tradición que viene, el último presidente... Carlos Ibáñez fue el que vivió en el Palacio de Gobierno,
como una señal también de austeridad muy importante y de entender lo que significa un gobierno de emergencia. La verdad es que los presidentes en muchas partes del mundo residen en los palacios de gobierno. No es una norma, ¿cierto? Pero hay lugares en los cuales sucede. En Chile ha sucedido en épocas de nuestra historia republicana y también es una señal de austeridad, es una señal de compromiso con la gestión y con el trabajo, porque 4 años es poco tiempo para todo lo que hay que hacer. Entonces yo valoro la decisión del presidente de, en este sentido, hacer propia la Casa de Gobierno en el sentido de incorporarse a ella con toda la fuerza para trabajar y no perder ningún segundo que no sea en poder dedicarse a lo que los chilenos requieren en todas las materias: seguridad, economía, emergencia fiscal, reconstrucción. Y así que estamos muy entusiasmados. A mí lo que me complica es saber si a qué horas me voy a poder ir yo, porque si el presidente está aquí, uno siempre tiene que esperar que se vaya el jefe. Así es que los que trabajamos en la moneda vamos a tener siempre esa duda de a qué hora será bueno irse, fíjese. Pero vamos a ir conversando. Va a haber que ir tomando la temperatura para porque aquello. imagínense, siempre se aprecia que uno se vaya como que cuando uno es, que esperas que el jefe se vaya, ¿no? Entonces, como el jefe a dormir acá, los que estamos en Palacio vamos a tener siempre esa duda. Pero el presidente ya nos dijo que él también prefiere que compartamos con la familia y descansemos lo que sea necesario, porque hay que estar con la energía siempre firmes. Máximo Pavés, el nuevo subsecretario del Interior, muchísimas gracias por esta primera conversación con nosotros en la radio. Muchas gracias, Ramón, que estén muy bien, y un saludo a todos los chilenos, a todas las chilenas, que a partir de mañana comienza un desafío importante que ojalá estemos siguiendo con atención y con mucho espíritu cívico, que es lo que nuestro país lo ha caracterizado por muchos años. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.